Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Michelle Araujo e Isabel Jordán. Playas de España gritan por los cristianos perseguidos. Un grupo de jóvenes colaboradores de ayuda a la Iglesia necesitada ha escrito una serie de frases en una de las playas más concurridas del norte de España. Lo han hecho para recordar a quienes pasean por allí que todavía hoy hay mártires que mueren por su fe a miles de kilómetros de allí. Son frases como estas: si cavas en el suelo de Irak, encontrarás más sangre de mártir que petróleo. ¿Por qué me persigues? En 2 horas nos echaron de nuestras casas. ISIS piensa que puede matar nuestro cuerpo, pero jamás acabará con nuestra fe. Quienes llevan a cabo esta iniciativa son un grupo de jóvenes que, tras asistir a un encuentro de ayuda a la Iglesia necesitada, en el que se explicó la situación que afrontan los cristianos en Irak, quedaron profundamente impresionados y decidieron hacer algo. Por eso pensaron escribir frases en la arena de las playas de San Sebastián, en donde afirman, también fueron martirizados algunos cristianos. Según explican en su perfil de Twitter, actualmente hay mucha gente que está siendo perseguida por causa de su fe y que sigue en pie a pesar de los peligros. Nos piden que seamos su voz, que les recordemos, que recemos por ellos. Apuntan y subrayan el silencio de los medios de comunicación ante la barbarie. Por eso recuerdan que si callan ellos, gritarán las piedras, como dijo Jesús. En su cuenta de Twitter, Piedras Gritando, se puede encontrar estas frases para evitar que caiga en el olvido el sufrimiento, la persecución y el martirio que miles de cristianos afrontan en todo el mundo. El nombre del perfil está basado en el pasaje del Evangelio. Si estos callan, refiriéndose a sus discípulos, gritarán las piedras. Lucas 19:40. Como algunos de los mártires fueron asesinados a orillas del mar, es precisamente ahí donde estos jóvenes quieren hacerse presentes escribiendo en la arena. Hay momentos en los que uno no puede callar lo que está pasando, hay que decirlo, anunciarlo. Momentos en los que, por fuerte que sea lo que está pasando, el callar no tiene cabida, explican estos jóvenes, y las escriben para recordar a quienes pasean por allí que todavía hoy hay mártires que mueren por su fe, aunque estén a miles de kilómetros de allí. Comenzaremos nuestro noticiario semanal comentando algunas noticias de interés internacional. Los ortodoxos rusos rompen con los protestantes franceses y escoceses. Gobierno de Venezuela tiene otitis crónica, señala el arzobispo de Coro. Permitidme que llore por mi pueblo, es el llamamiento desgarrador del arzobispo greco-católico Melquita de Alepo. Presidente electo de Polonia resguarda a hostia que cayó al suelo en el Corpus Christi. Paraguay, la madre de la niña de 10 años embarazada denuncia el acoso de organizaciones feministas. Pasaremos después por el panorama nacional. La mini reforma del aborto del PP se retrasa al menos hasta septiembre. La justicia determina que la Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia. La presidenta de la Manif Puctus francesa desde Madrid. No damos nada por perdido. Aumentan divorcios durante el primer trimestre de 2015 en España. Ayuda a la Iglesia necesitada a España. Medio siglo ayudando a la Iglesia que sufre en el mundo. Y por último comentaremos algunas noticias de la Santa Sede. El Papa decide que se abra un nuevo albergue por los sin techo. Quien habla de paz y trafica armas es un hipócrita, afirma el Papa. Tercer retiro mundial de sacerdotes en Roma. Cardenal explica por qué la Iglesia no puede cambiar doctrina sobre Eucaristía y divorcio. La enfermedad representa un aspecto muy común en la familia. El Papa en su catequesis. En un comunicado emitido el miércoles 3 de junio, el Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado Ortodoxo de Moscú anunció la ruptura de relaciones con la Iglesia Protestante Unida de Francia y con la Iglesia Presbiteriana de Escocia, a raíz de la decisión de ambas de permitir la bendición de uniones homosexuales. No se ve ninguna perspectiva de nuevos contactos oficiales con la Iglesia Presbiteriana de Escocia y la Iglesia de Francia, Protestante Unida. Ya en 2003, la Iglesia Ortodoxa rusa hizo lo mismo y por el mismo motivo con los episcopalianos de Estados Unidos, cuando el recién divorciado Jim Robinson fue consagrado obispo, y en 2005 con la Iglesia de Suecia luterana después de que decidiesen bendecir gaymonios. Las relaciones de los ortodoxos con los protestantes son más estrechas que las de la Iglesia católica. De hecho, tanto los ortodoxos como las iglesias orientales, etíope, copta, armenia, siriaca y asiria, y otros cismas como los veterocatólicos, forman parte con protestantes y anglicanos del Consejo Mundial de las Iglesias. La Iglesia nunca ha pertenecido a ese organismo.
Para los ortodoxos se han cruzado líneas que hacen imposible cualquier componenda. Como bien señala el Patriarcado de Moscú, estas decisiones de la Iglesia de Escocia y la Iglesia de Francia han decepcionado profundamente a la Iglesia ortodoxa rusa, pues parecen incompatibles con las normas de moral cristiana. Con dolor tenemos que decir que hoy tenemos nuevas divisiones en el mundo cristiano, no solo en teología, también en cuestiones morales, señala el Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores en su comunicado publicado el miércoles en su página web oficial. El angloconverso padre John Hunwake sugiere que se haría mucho más bien cerrando el Anglican Roman Catholic International Commission y destinando todos los recursos a los ordinariatos anglicanos. El arzobispo de Coro, Venezuela, Monseñor Roberto Luque, señaló que el gobierno no quiere ver ni escuchar los graves problemas que quejan al país y, por tanto, el régimen chapista tiene otitis crónica desde hace 15 años, expresó aludiendo a la enfermedad que, según Nicolás Maduro, le impidió viajar al Vaticano para entrevistarse con el Papa Francisco. Ese mismo día, los opositores habían empezado una vigilia en la iglesia de Chiquinquirá, Caracas, para pedir al Papa Francisco que intercediera por los presos políticos durante la audiencia con el mandatario venezolano. En declaraciones a Unión Radio, el prelado se refirió al gobierno diciendo que son sordos y ciegos, no quieren ver la problemática y la realidad de un país que se les escapa de la mano por la violencia desatada, delincuentes armados con granadas y con armas de guerra, denunció. Monseñor Luque dijo que el gobierno no quiere escuchar a nadie y relató que en el país escasean los productos de primera necesidad. No funcionan los hospitales y hay violencia, y te atropellan los derechos humanos. ¿Cómo puede haber democracia cuando se irrespeta la voz de los que se oponen al gobierno?, preguntó. El arzobispo denunció que los venezolanos que no siguen lo que dicta el régimen son calificados de criminales, pitiyanquis, ladrones, de estar acabando con el gobierno y de ser socios del imperialismo. Son mentirosos de oficio, dijo en referencia al gobierno. Asimismo, denunció que el régimen venezolano sigue los dictados de Raúl Castro, pues está copiando al calco la política cubana, donde te inventan el delito y te ponen preso. El pontífice está bien informado. El Santo Padre tal vez le iba a sugerir algunas cosas, como el hecho de los derechos humanos, señaló. Monseñor Luque aseguró que el Papa está muy preocupado por lo que pasa en Venezuela y que tiene la información que le manda la nunciatura. Además, tiene un interlocutor en Roma que conoce lo que ocurre desde dentro porque fue nuncio en Venezuela, que es Monseñor Pietro Parolin. El Papa Francisco siente que el país necesita apoyo y ciertamente se lo quiere dar, afirmó. El arzobispo de Coro señaló que la Iglesia sigue promoviendo el diálogo. El diálogo lo está pidiendo también la Santa Sede, afirmó, e indicó que las soluciones a los problemas del país requieren de un diálogo concertado. Sobre una posible visita de Francisco a Venezuela, dijo que los obispos están en la expectativa. Yo creo que oficialmente el presidente Maduro iba a hacer lo que tenía que hacer, es decir, invitar al Santo Padre a nuestro país, pues se requiere una invitación del presidente apoyada por la Conferencia Episcopal, cosa que hasta este momento no se ha hecho. El arzobispo greco-católico melquita, Monseñor Jean Clement Gembard, ha alertado una vez más que el autoproclamado califato islámico, que ya ha matado a miles de personas en la región, está aterrorizando a los fieles de Alepo, y su iglesia corre el riesgo de desaparecer. El arzobispo describe cómo su arzobispado, que ya ha sido en más de 20 ocasiones blanco de proyectiles de mortero, ha vuelto a encontrarse bajo fuego. Tras los ataques contra Malula, Mosul, Idlib y Palmira, ¿a qué espera Occidente para intervenir? ¿A qué esperan las grandes naciones para poner fin a estas monstruosidades? Espero que todos los que creen en Dios y todos los que sienten compasión con los inocentes eleven su voz con nosotros y exhorten a los países civilizados a actuar para restablecer la paz, dice el prelado en un desgarrador llamamiento enviado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En su mensaje redactado un día después del último ataque y difundido este lunes, Monseñor Gembard escribe: «Permitidme que llore por mi pueblo, que está siendo violado y asesinado. Permitidme que asista a las numerosas familias de Alepo, que están de luto. En esta guerra horrible y salvaje, han perdido a tantos seres queridos, padres, madres, hermanos, hermanas y queridísimos hijos». Según el arzobispo greco-católico melquita, urge una intervención global por parte de Occidente para acabar con el conflicto en Siria e Irak. En su escrito redactado un día después del último ataque, el arzobispo señala que nadie ha resultado herido en el último bombardeo. En las intervenciones militares de los últimos 2 años, 5 de las 12 iglesias melquitas de la ciudad han resultado dañadas. El Estado Islámico, que ya ha matado a miles de personas en la región, está aterrorizando a los creyentes de Alepo. Innumerables personas de todos los grupos religiosos están huyendo de la región.
El obispo caldeo, Monseñor Antoine Audo, informó el mes pasado de que el número de cristianos ha disminuido de 250.000 a menos de 100.000 en Alepo. El arzobispo Jean Bart ya alertó hace un mes con ocasión de un viaje a Estados Unidos de que su iglesia corre el riesgo de desaparecer y rogó a los cristianos y no cristianos de Occidente que los ayudaran urgentemente. Andrzej Duda, presidente electo de Polonia, asistió el pasado domingo a la misa del Corpus Christi, oficiada por el cardenal Kazimierz Nix, arzobispo de Varsovia. Después de la consagración, el viento hizo que la hostia consagrada volara del altar y fuera a parar al suelo. En ese momento el presidente polaco se levantó raudo, recogió la hostia y se la entregó al cardenal. El hecho ha causado honda impresión entre los ciudadanos polacos, especialmente entre los católicos practicantes, porque es una prueba más de la fe católica del presidente electo. De todas las autoridades presentes en los primeros bancos, Duda fue el único en reaccionar ante lo ocurrido. Sus guardaespaldas, que en un principio no entendían lo que ocurría, se acercaron a ver lo que hacía el presidente. Tras recoger la hostia del suelo, la tapó con las manos y se la entregó al cardenal Nix. Según informa PCH24, es cierto que habría sido mejor si el Santísimo Sacramento hubiera sido recogido por un sacerdote en el cumplimiento de todos los procedimientos que se establecen en estos casos. Sin embargo, dado el fuerte viento que podría haber llevado la hostia más lejos, el comportamiento del presidente electo debe interpretarse como una expresión de fe piadosa en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A sus 42 años de edad, Andrzej Duda acaba de ganar las elecciones en Polonia, defendiendo una política de fomento de la familia y de la natalidad, mediante medidas sociales, pero también con la lucha contra los anticonceptivos y una amalgama de leyes contra el aborto y la fecundación in vitro. Miramos hacia Paraguay, donde la madre de la niña de 10 años embarazada denuncia el acoso de ONGs feministas. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de las Mujeres, CLADEM, y la ONG Equal Now presentaron ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos una petición para que cautelarmente se permitiera el aborto de la menor. Supuestamente argumentaban motivos de urgencia debido a la precaria situación de la menor. Sin embargo, el gobierno ya señaló que Mainumbi se encontraba bien dentro de su situación. La menor embarazada se encuentra bajo estricto cuidado médico y con apoyo psicológico en el Hospital Materno Infantil Reina Sofía, de la Cruz Roja Paraguaya. El Estado es consciente de la delicada situación de la menor, teniendo en cuenta su edad, que implica riesgos mayores, por lo que se han extremado los cuidados especiales mediante la conformación de una junta médica multidisciplinaria. A pesar de todo, el ACID concedió la medida cautelar el pasado lunes. Sin embargo, es probable que se presente denuncia ante la OEA por el acoso ocasionado a la madre de Mainumbi por parte de las organizaciones feministas. Así lo denuncia ella misma en una carta remitida a la directora del penal, en donde se encuentra por presunto delito de encubrimiento de abusos sexuales de su hasta ahora pareja. Diversas personas e instituciones que no están precisamente interesadas en mi suerte, casi diariamente solicitan la firma de escritos panfletarios, que solo benefician a sus intereses sectarios, por más que afirmen que provengan de organismos tan prestigiosos como la ONU, Amnistía Internacional, buscando solamente propaganda para sus respectivas organizaciones, enturbiando cada vez más mi situación procesal. No daré entrevistas a los efectos de evitar que sigan difundiendo versiones distorsionadas de la situación ya de por sí difícil por la que estoy atravesando. La carta revela un verdadero acoso por parte de las organizaciones feministas que han demostrado no estar interesada por la persona y sus problemas, sino por su causa, la legalización del aborto en toda América Latina, denuncia Luis Losada, director de campañas de Citizen Go. El portal de peticiones online lanzó una campaña en apoyo al Ministerio de Salud paraguayo frente a los ataques de ONGs feministas, Amnistía Internacional, incluso presiones de Naciones Unidas. Esto es lo que decía su campaña. En cuanto al polémico embarazo de la niña de 10 años, coincido con Amnistía Internacional en reclamar una investigación independiente e imparcial sobre la violación de la niña y hacer rendir cuentas a los responsables del abuso. Sin embargo, le pido a la ONG internacional que cese la intolerable injerencia ideológica en el país. Citizen Go ha recolectado casi 25.000 firmas en defensa de la vida y en contra de la injerencia ilegítima de las ONGs en la soberanía de Paraguay. La aprobación de la mini-reforma de la ley del aborto vigente que atañe al consentimiento paterno de las menores se retrasa 3 meses, a pesar de que en un principio los populares aseguraban que estaría en marcha para julio. Este jueves se debaten las peticiones del PSOE, Izquierda Plural, ERC y BNG para retirarla. El PP espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión pendiente desde hace años.
La dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados anteriormente ya había paralizado hasta después de las elecciones autonómicas y locales del pasado 24 de mayo la tramitación de la reforma parcial de la vigente ley del aborto de 2010, así como las sanciones a los 5 diputados que, votando en conciencia y acorde con el ideario del partido, no apoyaron el pasado 14 de abril la admisión a trámite de la proposición de ley popular. A estos más de 2 meses, y siempre en el caso de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso que el PP presentó a la ley Aído en 2010, fuentes populares han asegurado a Europa Press que acatarán la resolución del Alto Tribunal, aunque eso no quiere decir retirar la proposición de ley actualmente en tramitación, sino analizar el dictamen y ver en qué medida se puede avanzar. El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de las denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre diferentes monumentos, entre ellos la catedral, al resolver que los hechos denunciados carecen manifiestamente de contenido penal, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la diócesis está amparada por ley hipotecaria. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la instrucción del caso concluye que todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad, contra los cuales cabe interponer los recursos correspondientes tanto en vía administrativa como judicial. En este sentido, el auto del juez señala que la catedral fue adquirida por la diócesis mediante donación del rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces ha sido poseída de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño. Asimismo, en relación con el triunfo de San Rafael, el juez alude al informe de la Asesoría Jurídica del Consistorio de la capital, que concluye de manera rotunda e inequívoca que no existe ningún documento que acredite o sirva para acreditar que el monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba. Además, según se aclara en la resolución judicial, el Ministerio Fiscal apunta que el simple hecho de que se utilicen servicios públicos en su limpieza o adecentamiento no debe presuponer la titularidad de los bienes. La Universidad CEU San Pablo ha acogido el encuentro Movimiento Pro Familia en Europa con la participación de representantes de los movimientos más activos de Europa. La presidenta de la Manif pour tous de Francia, Ludovine de la Rochère, ha destacado la importancia del matrimonio para lograr los objetivos de la familia. Ludovine también ha apelado a la participación en la educación y a la recuperación de los valores de la familia. Para ello ha apuntado: luchamos por lograr nuestros objetivos y no damos nada por perdido. En su intervención, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha subrayado la necesidad de reconstruir el tejido social y poner en marcha dinamismos históricos y transversales que vayan dando frutos. Asimismo, Blanco ha destacado la necesidad de ser capaces de suscitar que no hay que temer nunca a la vida, ha manifestado su apoyo a las mujeres y ha apelado a su protección durante el embarazo para, de este modo, evitar que opte por el aborto. El número de rupturas matrimoniales en España sigue en aumento desde el año 2007. Las últimas cifras oficiales precisan en que los divorcios, nulidades y separaciones pasaron de 34.100 a 34.883 en los primeros 3 meses del año. Según ha indicado los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, entre las que se engloban los divorcios, separaciones y nulidades, crecieron en un 2,3% en el primer trimestre de 2015. Alfonso Basallo y Teresa Diez, autores de diversas obras sobre el matrimonio, aseguran que algunos de los factores que pueden causar este aumento de las rupturas podría estar en que en Occidente, en los últimos 50 años, ya no se cree en el matrimonio. Todo el mundo se casa queriendo que vaya bien, pero con una mentalidad divorcista en el fondo. Las mismas leyes divorcistas han hecho un daño tremendo y los legisladores tienen una responsabilidad enorme porque han dado la sensación de que todo matrimonio se puede romper hasta que se demuestre lo contrario, cuando no es así, precisa Basallo. El periodista y autor de obras sobre el matrimonio insiste en que estas rupturas también pueden estar ocasionadas por la desaparición del noviazgo en los últimos años. Una buena elección de la pareja, aprender a conocer al otro a fondo para no tener sorpresas, es fundamental para el matrimonio. Pero esto, que es tan elemental y obvio, ya no es tan frecuente.
Ayuda a la Iglesia Necesitada cumple medio siglo de trabajo en España a favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo, en un momento en el que se cumple también un año de la toma de la ciudad de Mosul en Irak por el Estado Islámico, así como los más de 4 años de guerra fratricida en Siria y el creciente éxodo de refugiados en el mundo, únicamente comparable al causado en la Segunda Guerra Mundial. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada a España, recordó ante esta difícil situación la importancia del trabajo de la sensibilización y la denuncia que llevan a cabo desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, así como la oración y la caridad que hacen posible cubrir estas necesidades, de más de 5.000 proyectos al año. En el año 2014 se subvencionaron un total de 5.617 proyectos en 145 países, apuntó el director, quien también precisó que desde su inicio en 1965, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recaudado más de 133.000 millones de euros. El 80% del dinero recaudado se ha destinado a cubrir las necesidades básicas de la iglesia local en los países en especial dificultad, entre las que se encuentra la construcción, reconstrucción y restauración de iglesias, así como el sostenimiento de sacerdotes, religiosos y comunidades. Financiamos también desde burros, bicicletas o barcos, cualquier medio de locomoción que necesitan los misioneros o sacerdotes para hacer su trabajo de evangelización, ha apuntado. Mientras que el 20% restante se envía para la ayuda de cristianos perseguidos, especialmente a Siria e Irak. El Papa Francisco no se ha olvidado de las personas sin techo que viven cerca de la Plaza de San Pedro. Después de las duchas, el barbero, los paraguas, los sacos de dormir o la visita a los museos vaticanos, el pontífice ha decidido que se abra un albergue cerca del Vaticano para darle reparo durante la noche. Según ha explicado la agencia italiana ANSA, la estructura, que se ubicará en un inmueble que se ha quedado libre tras el traslado de una agencia de viajes humanitarios, tendrá a disposición unas 30 camas. Después de varias búsquedas, se ha elegido este lugar en Via dei Penitenzieri, en el cruce con Borgo Santo Spirito. Se tratará de un lugar dedicado exclusivamente al alojamiento nocturno, abierto desde por la noche hasta la primera hora de la mañana y donde trabajarán voluntarios. Aún no se ha fijado la fecha de la apertura del servicio. De hecho, las obras de reestructuración del edificio se están realizando aún. Como sucedió con las otras iniciativas, también la del albergue está gestionada por la Limosnería Apostólica, guiada por Monseñor Konrad Krajewski. Mientras se espera que este centro cercano al Vaticano abra sus puertas, los sin techo de Roma pueden también dirigirse a otros centros de acogida que gestiona la iglesia local y otras instituciones eclesiásticas. Cáritas Diocesanas, la Comunidad de San Egidio o el Servicio Jesuita a Refugiados velan cada día por atender las necesidades primarias de los más necesitados de la ciudad. Quien habla de paz y favorece la guerra es un hipócrita, expresó el Papa Francisco este sábado en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, país que en la década de 1990 sufrió la cruenta guerra que disolvió Yugoslavia, y criticó a los líderes mundiales que dicen cosas muy bonitas de la paz, pero por debajo venden armas. El Santo Padre denunció nuevamente el tráfico de armas durante el encuentro con los jóvenes en el Centro Juvenil Diocesano San Juan Pablo II. La última actividad que realizó en su visita apostólica a Sarajevo, bajo el lema «La paz sea con ustedes». Si bien el pontífice tenía un discurso preparado, prefirió entregar el texto a las autoridades eclesiásticas para que luego lo difundieran y así poder responder a las preguntas que le formularon 3 jóvenes. En una de sus respuestas, Francisco dijo que los jóvenes no quieren destrucción ni hacerse enemigos unos de otros, quieren caminar juntos y esto es grande. Sin embargo, denunció que no sucede lo mismo entre los dirigentes. Todos hablan de la paz. Algunos potentes de la tierra dicen cosas muy bonitas de la paz, pero por debajo venden armas. Criticó el pontífice. De ustedes, dijo a los jóvenes, yo espero honestidad, pero honestidad entre lo que piensan, sienten y hacen. Lo contrario se llama hipocresía. En la Basílica de San Juan de Letrán se celebró el tercer retiro mundial de sacerdotes, organizado por la Renovación Carismática Católica Internacional y por la Fraternidad Católica, sobre el tema Llamados a la Santidad por la Nueva Evangelización. En este encuentro internacional participaron más de 1.000 sacerdotes procedentes de 90 países de los 5 continentes. El jueves tuvo lugar una meditación del Papa Francisco sobre el tema Transformados por el amor y para el amor, a la que seguirá la celebración de la Santa Misa. Este encuentro mundial, dirigido a los obispos, sacerdotes y diáconos de los 5 continentes, se articula en 5 sesiones, cada una de las cuales estará dedicada a un tema específico, a saber, reunidos, reconciliados, transformados, fortificados, enviados por la nueva evangelización. Todos estos temas se inspiran en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio.
El cardenal Ennio Antonelli, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Familia en el Vaticano, ha publicado un folleto titulado Crisis del matrimonio y Eucaristía, en el que ofrece su contribución de cara al próximo Sínodo de los Obispos, que se realizará en el mes de octubre, y en el que analiza diversos temas como la comunión a los divorciados en nueva unión. El purpurado responde así a la propuesta de algunos cardenales, como el alemán Walter Kasper, a quien no menciona en el texto, que desde hace un tiempo atrás promueven esta postura. El texto lleva a la presentación del cardenal Elio Sgrezia, presidente emérito de la Pontificia Academia para la Vida, quien considera que estas reflexiones logran confirmar y conjugar la eximia dignidad del matrimonio cristiano, tal como ha sido vivido en la Iglesia Católica, y evidencia que el tesoro de dignidad y de gracia que ha sido consignado a la Iglesia exige ser reforzado e ilustrado, incluso para beneficio de quien se encuentra en situaciones críticas o de fragilidad. En el texto, dividido en 9 puntos, el cardenal Antonelli recuerda primeramente que el matrimonio sacramental, rato y consumado, es indisoluble por voluntad de Jesucristo. La separación de los cónyuges es contraria a su voluntad. La nueva unión de un cónyuge separado es ilegítima y constituye un grave desorden moral permanente. Crea una situación que contradice objetivamente la alianza nupcial de Cristo con la Iglesia, que se significa y actúa en la Eucaristía. Por ello, las personas divorciadas que se han vuelto a casar civilmente no pueden ser admitidas a la comunión eucarística, ante todo por un motivo teológico y después por un motivo de orden pastoral. En su catequesis de la Audiencia General, celebrada el segundo miércoles de junio en una soleada plaza de San Pedro, y ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, el Papa Francisco prosiguió sus reflexiones sobre la familia y la vida real, centrándose en esta ocasión en la enfermedad, que representa un aspecto muy común en la vida familiar. Le escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy sobre los temas de la familia, tratamos de la enfermedad, que es una experiencia común en la vida de las familias. En muchas partes del mundo donde el hospital todavía es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su Iglesia, hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo su ejemplo. Por eso la preocupación, la asistencia y la oración por los enfermos forman parte fundamental de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. En la familia es importante educar a los hijos desde pequeños para que sean sensibles y solidarios ante la enfermedad. Asimismo, la comunidad cristiana tiene que acompañar a las familias para que vivan la enfermedad desde una perspectiva de fe, de oración y de cercanía afectuosa. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España, República Dominicana, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor para que con su gracia la enfermedad sea una ocasión de fortalecimiento de los vínculos familiares y que las familias puedan vivir los momentos difíciles del dolor y del sufrimiento sostenidas por la cercanía y la oración de la comunidad cristiana. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web
www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Michelle Araujo. Hasta la próxima semana.